Bueno, entonces tenemos ecuación diferencial. Exacto. Ya ustedes me dijeron todo lo que necesitamos conocer. Entonces, tenemos la primera, 3x cuadrado y más e a la y de x más x cubo más x e a la y menos 2y d de y igual a 0. Entonces, si seguimos un orden, porque no es que es obligatorio, pero el hecho de seguir un proceso nos va a permitir estructurarnos para pensar en las inexactas, ¿verdad? Entonces, por lo general, se le llama m a la que está multiplicando al de x. Y como me habían comentado, esta hay que derivarla respecto a y, ¿verdad? Y a n, que es la que está multiplicando el de y, es la que tenemos que derivar respecto a x. Entonces, si derivo a m respecto a y, me queda 3x cuadrado más e a la y esta respecto a x, 3x cuadrado más e a la y. Se cumple, son iguales, decimos que es una diferencial exacta. Ajá, vamos a ver. ¿De qué camino o de cuál de las dos parten? ¿De la primera o de la segunda? ¿O ven que es indistinto en este caso? Yo creo, Lee, que es mejor que nos vayamos por la segunda, por la segunda integral. ¿Por qué cree usted que por la segunda es el camino adecuado? Bueno, en lo que yo estoy investigando, ahí vi que las funciones que tienen más términos nos pueden dar más información acerca de lo que estamos buscando, entonces Ujú. creo que No, sería mejor. es un buen criterio, pero yo les digo que en este caso particular da igual, porque para saber elegir el camino, nosotros pensamos en integrar. Entonces, ¿qué pasa si integro esto respecto a x? Pues si integro esto respecto a x, esto es lo único que integro y aquí solo tendría que multiplicar por x. ¿Qué pasa si integro esto respecto a y? Lo mismo, esto es constante, esto lo integro respecto a y y esto lo integro respecto a y. Entonces, en este caso, da igual. Cheque. Entonces, voy a partir de acá, de la segunda, tal y como su compañera me lo acaba de decir. Esta segunda, f de xy, va a ser igual a esta integral, a la integral de esta, respecto de la variable y. Entonces, esto es x cubo y más x e a la y menos y cuadrado más una función que va a depender de qué variable. De X. Correcto, correcto. Ahora, derivo esta respecto de qué variable. X. Correcto. Derivo respecto a x. Entonces, tengo 3x cuadrado y más e a la y más h' de x. Esta, ¿con quién la tengo que igualar? Con M. Correcto. F de x o f respecto a x es m. Implica que vamos a tener 3x cuadrado y más e a la y más h' de x igual a esta.
¿Qué sucede en nuestro caso? Esto y esto se van, esto y esto se van. Siempre nos va a quedar cero aquí. No. No. No siempre, Lick. ¿Qué no nos podría quedar aquí? Ujú. Un negativo. No, no importa. Negativo, no importa. ¿Qué no nos va a quedar ahí? Ujú. Algo que dependa de Y. Correcto. Eso no nos va a quedar. Siempre aquí vamos a tener una ecuación diferencial de variables separables, de la misma variable de la constante que nosotros asumimos. Cheque. Entonces, en nuestro caso, cuando h' de x es cero, entonces asumimos una constante arbitraria y más la constante de la solución van a ser dos constantes arbitrarias, ¿verdad? ¿Estoy bien así? ¿Cómo Ujú. dijo Lee? Les dije, como esta nos quedó cero, quiere decir que h de x es una constante arbitraria cualquiera, ¿verdad? Porque la derivada da cero. El detalle Sí. es Sí, que al reemplazar esa constante arbitraria aquí e igualarla con la otra constante arbitraria, voy a tener dos constantes arbitrarias, ¿verdad? Solo una, Lee. ¿Por qué solo una? ¿Cuál es la otra constante? A la que le voy a igualar, porque si acuerdan ustedes me dijeron, una vez que usted encuentre el h de x, que fue el que asumió, usted debe igualar esto a una constante arbitraria. Y esta otra serían dos. Luego le puse uno. En los recursos lo menciono. Ujú. Pues en este caso, Lee, como la constante dio cero, entonces es indistinto, porque puede ser cualquier valor ahí y siempre sería lo mismo al derivarlo. Ujú. Y entonces, ¿hay dos constantes o una sola? ¿De qué orden es la ecuación diferencial? ¿De qué orden es? es de primer orden, Lick. Ajá, y entonces, ¿cuántas constantes arbitrarias debe tener? Tiene que haber una, Lick. Una, ¿verdad? Estamos. Tiene que haber una. Yo les menciono en recursos que si aquí les queda cero, tal y como su compañero lo dijo, pero no sé qué pasó, el h de x tómelo como cero. Estamos. Lo toma como cero y pasa lo siguiente. O sea, puede tomarlo como una general, pero luego esta arbitraria, lo que va a hacer usted es, al igualarla con la otra, las puede unir en una sola. Las puede unir en una sola, pero para fines prácticos y no pasa nada. Tome esta que proviene de un cero como cero. Y lo único sería esta de aquí. Tengo esto. Por tanto, igual a C. Una sola constante arbitraria y esta sería la solución general. ¿Alguna duda? Lick, pero la integral del cero siempre es una constante, ¿verdad? En este caso, por conveniencia, lo hacemos así. ¿O me equivoco? Sí, en este, es que tal y como usted me lo acaba de decir, yo aquí pude haber colocado una constante arbitraria. O sea, suponga que yo hubiese escrito la constante arbitraria que hice uno. ¿A dónde estaría acá? Estaría x cubo y más x a la y menos y cuadrado más una c1 igual a una c. Pero esta es una constante y esta es otra constante. En vez de tener dos constantes arbitrarias, entonces tome una sola. Ya. ¿Me explico? Entonces, esta no afecta en nada si yo le doy un valor específico. Ya sea que le dé un valor específico o que la tome como general
al final todas las constantes que me aparezcan sumadas acá, yo se las voy a incorporar a la arbitraria y van a desaparecer. ¿Me entiende? Sí, Lick. Lick, Cuénteme. en esa parte, si se menciona que hay dos constantes arbitrarias, me perdí, porque de que vi la ecuación, yo pensé que solo había una ecuación, bueno, una constante al final. Pero quería preguntarle en qué casos hay dos constantes. En todas de primer orden solo hay una, tal y como usted lo tenía claro. El detalle es que en esta yo les mencionaba lo siguiente. El h de x medio cero. Luego de esto, según los procesos, al integrarlo, a mí me aparece una h de x igual a una C1. Les dije, tómenlo como que fuese una constante cualquiera. Una vez que reemplazan esto aquí en esta h de x de acá, ustedes obtendrían esta expresión y aparte tienen que igualarla a esta. Entonces aquí caemos en lo que usted me acaba de decir. Como es de primer orden, solo va a aparecer una sola constante arbitraria. Entonces, esta solución debe ser escrita de esta manera. Igual a una constante K. Vaya. ¿Quién es K? C menos C1 y ya. ¿Me entiende? Ah, listo, ya, me quedó claro, sí, sí. Cheque. Una sola constante. Entonces ahí no hay problema. Cheque. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Creo que no. Licenciado, Cuénteme. disculpe ahí, pero ¿cree que si puede quedar tiempo puede hacer el segundo ejercicio que mandó, que dijo que resolviéramos de las exactas? No, Es que me bugué en el despeje. de- el segundo que les mandé ayer, de las de Eh, variables separables, sí, que dijo que eran dos y que solo pude hacer uno, el primero. es que los dos están resueltos en los exámenes viejos. ¿Ha revisado los exámenes viejos? Hay una carpeta que yo le mandé al grupo. Entonces busca los de examen del primer parcial y siempre uno de esos, siempre aparecen al final esos. Y solo aparece uno por examen. Dele una buscadita primero y lo revisa de ahí y si no le agarra la idea, yo le ayudo. ¿Te parece? Dele, sí, está bien, dele. Venían feos los exámenes, Lick. En realidad no, solo era un problema y era el que menos costaba. Siempre tiene que haber uno, así. Ese marca la diferencia. Cheque. Seguimos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Está bueno? Licenciado, Sí, le escucho. en esos problemas que ponía, así imagino que ponían esos exámenes, creo que de último, creo que lo que tiene que ver más que todo es buscar el camino correcto, ¿verdad? Porque cuando, bueno, de los dos ejercicios que dejó el otro día, los que envié ahí al grupo, se podía ir por otro camino, uno, pero salía bastante largo y tocaba pensar más. Entonces, más que todo, vendría siendo como encontrar el camino, el camino correcto Ujú. para que lo hiciera más rápido, ¿verdad? Le diré que esos eran de variables separables. Sí. Solo por ahí se iban. Ajá, sí, no, bueno, me refiero más que todo a las integrales, o sea, que le Ah, salía. ya. A las integrales. Ahí sí es otra cosa. Ajá, las integrales que le daban problema, por Sí, decirlo así. sí, ahí es que ese era el detalle. Ahí las integrales eran las que atrasaban. Sí. Ahí sí no, ahí sí tiene toda la razón.
Entonces, como les había mencionado, este y' lo podemos escribir ¿de qué otra forma? De y de x. ¿Correcto? Entonces vamos a tener todo esto idéntico. Solo para llevarlo a la forma de este que va a ser el de y este otro que es el de x, ¿verdad? Entonces vamos a intentar verificar m, que es esto, y n, que es lo que está aquí. A m lo vamos a derivar respecto de y. Me queda x sobre la raíz de 1 más x cuadrado más 2x menos 1 entre x. Y a n lo derivamos respecto a x y nos queda bajo el un medio, copio la base, le resto 1 por la derivada interna, x sobre la raíz. La derivada de este menos la derivada de este. Miren, se cumple, son iguales, exacta. ¿Qué camino tomarían? ¿O también es indistinto como el anterior? Yo tomaría la Emily. La de m. Va a integrar todo esto respecto a x. La N mejor. Ah, no, La N, Lee. ¿Verdad que La la N. n? Entonces tenemos f de xy es igual a la integral de n respecto de qué variable? ¿Qué? Esta respecto a y, ¿verdad? Entonces, me va a quedar todo esto multiplicado por y. Más algo que va a depender de la variable x. Derivo esto último respecto a x y es yx sobre la raíz más 2xy menos de ahí esto igualado con m. Si igualo estos dos, tengo este y m, ¿verdad? Entonces, este y este se van. Este y este se van a simplificar. Este y este se simplifican. Obtenemos h' de x igual a 0 y como en el caso anterior,
sin perder generalidad, toman que h de x es 0. Entonces, nuestra solución nos queda esto. Igual a C. ¿Alguna duda? ¿Una pregunta hasta aquí? Por lo momento no, Lick. Perfecto. Yo tengo una duda. Cuénteme. Cuando h de x no es igual a 0, entonces Hay que integrarlo. siempre se incluiría. ¿Ah? Ajá, sí, dale, proceda. Siempre se incluiría en el C como Eh, variable arbitraria. ¿Ah? no, es que si me quedara, por ejemplo, una función, solo la sumo. Ah, ok. Gracias. Vamos a revisar. Tal vez tenemos suerte con este otro. 3. E a la X coseno de Y más 2Y de Y más E a la X seno de Y diferencial de X igual a 0. M es esto. N es esta expresión de acá. A M lo voy a derivar respecto a Y. Y a N lo derivo respecto a X. M respecto de Y, ¿qué me queda? E a la X coseno de Y. Pues, ¿correcto? Y a esta respecto a X. ¿Qué da esto? ¿Miren? Iguales. Exacto. Voy a integrar la primera. F de XY es integral de E a la X seno de Y respecto de la variable X. Es E a la X seno de Y más algo que depende de Y, ¿verdad? Derivo respecto de la variable Y. La derivada del seno es coseno. De aquí, f de Y es igual a n. Tendríamos esta expresión igual con esta. Esta y esta se van. Me queda h' de Y igual a 2y. Si este es h' de Y, ¿cuánto vale h de Y? Y cuadrado. ¿Correcto? Entonces, aquí tal vez le respondemos la pregunta al compañero. H de Y es Y cuadrado. Por tanto, nuestra solución sería lo que encontré de esto. Pero en vez de h de Y, lo que corresponde. Igual a una sola constante arbitraria.
¿Estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Todo claro, licenciado. Listo. Y ve, aquí lo tengo escrito. Y el último. Y los mando a vacacionar otra vez. Y de casualidad no tiene alguno en el cual no quede, bueno, al buscar lo de las variables de BM y N, no quede igual y toque que hacer un arreglo para que quede igual. Vamos a ver, cuando ya no quede igual, mejor así, mejor una pregunta para sus compañeros. Compañeros, una pregunta. Si usted tiene una ecuación diferencial, m de x más n de y, donde m al derivarlo respecto a y sea diferente a n respecto de x, ¿será de este tipo de ecuación diferencial o será de otra? Inexacta, No, inexacta. es inexacta. Hay que buscar otro camino. Correcto, es inexacto. Y ya no, o sea, no importa que ustedes acomoden o desacomoden a M y a N, no importa eso. No importa cómo me los den expresados, pero desde que verificamos las derivadas parciales y me dan distintas, entonces ya sabemos nosotros que esta expresión simple y sencillamente no es exacta. O sea, la ecuación diferencial no es exacta. ¿Me explico? Sí, ok. Dele. Ahora, Pero hasta ahorita, Lick, ah, disculpe, ajá, dele. con los temas que hemos visto, entonces, si no es exacta, lo podríamos resolver con variables separables, ¿verdad? Bueno, recuerde que como vamos avanzando, al empezar o al encontrar una ecuación diferencial dentro de alguno de los temas específicos, ahí pues no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, ya sabemos por dónde va, pero cuando usted esté estudiando, tenga cuidado con los enunciados, porque en el libro de Denisil, por ejemplo, aparece un enunciado que dice así: determine si la ecuación diferencial dada es exacta y calcule su solución. De lo contrario, solamente indique que no es exacta y no dice que la tiene que resolver. Entonces, ¿qué sucede? A veces nosotros pensamos que toda ecuación diferencial debe irse por el otro camino. O sea que si es exacta, listo. Pero si no lo es, entonces tiene que irse por el otro camino y no, no es cierto, porque al momento de buscar la solución a través de una inexacta, surge una cosa que se llama factor integrante. Ese factor integrante transforma la ecuación diferencial no exacta en exacta. Pero sucede que como hay cualquier cantidad de formas de factores integrantes, nosotros solo trabajamos con dos: el que depende de una variable, o el que depende de X, o el otro que depende de Y. Si ninguno funciona, tenemos que buscar otro camino, que no es ni el de las exactas, que no es ni el de las inexactas, también que tal vez no es de variables separables. Entonces, tenemos que seguir buscando otro camino para poder encontrar la solución. Entonces sí tengan mucho cuidado. ¿Estamos? Entendido, Lick. O sea que de una u otra forma tenemos que llegar a comprobar de que es exacta. En esta primera parte sí. No, o sea, así como lo está diciendo usted. Ajá, es que usted me dice, me dan una ecuación diferencial de primer orden y me dicen resuélvala. Entonces usted comienza a probar los métodos. Primero identifica así si es de variables separables. Si no, entonces piensa hacer exacta, la verifica, no, no es exacta. Entonces después intenta ver factores integrantes. No, no aplica para los factores integrantes. Entonces va por el otro tipo. Me dice, tal vez es lineal de primer orden. No, no funciona.
Tal vez ocupa un cambio de variable, identifica usted si ocupa un cambio de variable y si no, pues sigue buscando y buscando y buscando. Si está dentro de una evaluación, debe ser resuelta por alguno de los temas del primer parcial. Si lo encuentran en algún libro, no siempre, ¿verdad? Están en nuestro contexto. Puede ser que sea de algún tipo de cambio que surge y que nosotros no vemos esa cosa. Especialmente con el de primer orden puede pasar eso. Que nosotros le apliquemos todos los métodos y ninguno me sirva. Pero el libro tiene un camino especial para poderla trabajar y nosotros no vemos ese camino especial porque tal vez hacen sustituciones con derivadas o hacen como una especie de cambios de variable, pero esos cambios de variable dependen de dos variables, entonces ya van cambiando y van reduciendo con diferenciales y de ahí solo, al tener esos diferenciales, solo los cambian por derivadas e integran y ya, pero no son de ninguno de los tipos que nosotros hemos revisado. ¿Me explico? Sí, Lick. Entonces sí tengan cuidado con esa parte, ¿verdad? Para que no vayan a amargarse de la existencia. Sí, o vayan a pensar, pucha, no lo entiendo. Y no crean, a veces uno siente que al meterle corazón a la historia, ajá, y de remate no le salgan los problemas, se ofusca, pues, ¿no? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? ¿O será que, pucha? Entonces siempre piensen, ¿será que lo copié mal? Y vayan a verificar, pues. Entonces sí tengan cuidado. Cae en depresión uno, Lick. Sí, sí, porque A ver, si usted podía hacer todo lo que se le pusiera por enfrente y una de esas le ponen uno y ese no y nada, entonces lo primero que debe pensar usted, y lo habré copiado bien, o me habrán dicho de dónde salió. Entonces también no anden resolviendo cualquier cosa, ¿verdad? Porque tengan cuidado con los enunciados. No les vaya a pasar como a su profesor. Mire que esta es inexacta, de verdad es inexacta. Sí, hombre, estaba en el libro de SIL. Y yo, pucha, pero de verdad, sí, hombre, es inexacta. ¿Cómo va a dudar de mí, profesor? Vaya, pues vamos a probar. Y sí, en efecto, era inexacta. Vamos a buscar el factor integrante. Mire, pero este no funciona. Y este otro, no, tampoco funciona. Seguro que es inexacta del libro. Sí, hombre, ahí dice que tiene que resolverla. Pero no le miro, le digo. Y después le pregunto a Miguel, man, mira, el problema ahí. ¿Y de qué método es? No, inexacta. Y aquel, no, pero no, dame. Sí, lo que yo le estoy diciendo. ¿Lo copiaste bien? Sí. ¿Te enseñó el libro? No, pero lo copiaste bien. Sí, sí, lo copié bien. Ajá. Qué raro, pues. Preguntarle dónde lo sacó. No decirle, está más raro. Buscarlo en el libro y dicho y hecho. En el enunciado decía, resuelva si la ecuación diferencial es exacta. Pero no decía, resuelva si no lo es. Entonces tengan mucho cuidado, no vayan a batallar de puro aire. M, A no ser que sea el examen, Bali. ¿ah? A no ser que sea el examen. A no ser que sea una evaluación, que ahí pues sí tiene que caer porque de alguno de los tipos que hemos visto tiene que ser. A M lo derivamos respecto de Y y a N lo derivamos respecto a X. Derivo esto respecto a Y, ¿qué me queda? Seno, Y. Y la derivada respecto a X, seno. Miren, exacto. ¿Qué camino tomamos? ¿El de M o el de N? N. El En de el N, Lick. correcto. La integral del seno. Menos coseno.
¿Esta se deriva respecto de qué variable? X. ¿Con quién lo debo igualar? Con M. ¿Va? M. Por andar oyendo el logaritmo, ¿vale? Sí. Toma, por andar corriendo de él. Si lo integran, ¿qué le queda? ¿Quién es h de x? 1 sobre X. No, integral. X menos logaritmo natural de X. No. X X sin logaritmo. de X, con los X. Ahí va. X logaritmo de x menos x. Sí. Sí, Sí, así es. Entonces, por tanto, es esta. Más esta. Igual a. Sí. Luis, yo tengo una duda. ¿Qué tengo? Cuando aparece X' o Y', ¿cómo se hace para elegir DD X, DD Y? Es que y', si recuerda, es notación de cálculo 1. Y' Sí, siempre es de y respecto a x. X' significa de x respecto de la variable independiente, que es y. Así. sí, pero, o sea, por ejemplo, creo que fue en el número 2, si no estoy mal. Sí, en Ujú. el 2, donde, por ejemplo, aquí está agrupado Y', pero el otro está desagrupado. Entonces, ¿cómo decir si que todo ese, lo que está, todos los términos que no están dentro del paréntesis es de X? Bueno, más que todo es pensando que si usted lo toma como que fuese una fracción, por ejemplo, entonces todo esto sería con dy. Por ende, tiene que agrupar todo lo que está aquí, porque nada se va a salir de acá, porque la forma de la ecuación diferencial es m por dx más n por dy igual a 0. Entonces, todo lo que está acá debe ser dx. Así nada más. Sí, entonces siempre va a haber como que un indicio que nos diga que cuál es de X y cuál es de Y. Sí. Ah, ok, Lick. Sí, ahí solo es, más o menos solo es de fijarse en cómo se la dan escrita la ecuación diferencial. ¿Alguna otra duda? Si notan, en ninguno de los 4 problemas hemos despejado para una de las 2 variables. Siempre hemos trabajado o la hemos dejado expresada como una implícita. Cheque. Sí, Lick. ¿Dudas? Sí, ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto? Lick, podría poner la página anterior a este, que me faltó copiar algo. Sí. Licky, nos pedirían algún despeje de eso en algún problema en el examen. Por lo general no se piden, pero depende de, vaya, en donde tal vez podrían obligarlos,
es cuando le dan problemas de selección, que ninguna de las selecciones está de forma implícita y su solución la tiene usted de forma implícita, entonces procura buscar, o sea, procura despejar y es la única circunstancia, pero si ya le piden que deje expresada la solución de la ecuación diferencial, no le dicen nada. ¿Me entiende? Ok, Así, gracias, Lick. si le dicen, lo hace, si no le dicen nada, lo deja ahí. ¿Algo más? No, nada más. Creo que no. Bueno, entonces ahora tendrían ustedes que revisar las inexactas, ¿verdad? Revisan los recursos de las inexactas, porque hay varias cosas y creo que las inexactas, vamos a ver, si hay problemas. Sí, de las inexactas hay 3 problemas, entonces ahí tenemos trabajo para revisarlo. Entonces, denle una revisada, revisan recursos, si tuviesen alguna pregunta de recursos, pues las revisamos el día lunes. ¿Parece? Lick. Está bien. Voy a parar la Bien, Lick. grabación. No, ya no tienen preguntas, ¿verdad? ¿Estamos claros con el método? Sí. Bueno.